Hola, zaragocistas. Una vergüenza lo que vivimos ayer con Añu, que cayó en Zaragoza y con la intención da Liga de que se chugase o partido sí o sí, con una falta total de respeto a la afición y que valía de que tú sigas por Real Zaragoza o de cualquier otro equipo y nunca no un lema de la liga, de no hay el fútbol ya a liga, es lo más encertado, porque te vas a convertir esta liga en un meme y en una competición que cada día vale menos, tiene menos interés y se trata peor al aficionado, que a la fin ye, pues lo que soporta todo este tinglado do fútbol. Cuando vi una situación como ayer, que ya se ve año que en el césped una previsión de que va a chelar de una raza fuerte, que había un peligro para jugar y que no se dice cosa, pero el partido se suspende cuando ya faltaban 20 minutos hasta las 9, cuando ya se iba de estar jugando y no sé cuándo que deban jugar, a las 10, de rematar a las 12 con una previsión de fuertes cheladas. A la fin, pues también esto tema de la televisión que nos impone estos horarios pésimos, a televisión que vos al menos tienes de lo que me dice, o Zaragoza, y que te impone estos horarios, y que de encima, como ha de retransmitir otro partido güey, pues dice que se ha de jugar, porque ha de trasladar la unidad móvil. Y una falta de respeto tan grande y una cosa que es de absoluta indignación. No se puede tratar así a Sarachen, y cuando ya lleva Chen en el estadio anuncian la suspensión cuando lo podrían haber dicho 2 horas antes y mejor después haber dicho el horario para jugar o partido. Y una degradación de la liga y también en 3 horas no sé qué llega haciendo. También llega en Twitter pleiteando con el periodista o no sé. Pero cuando una ciudad tiene problemas de movilidad, que ya líneas de transporte público que no son funcionando, cuando desde el sur y arrancado el acceso desde la autovía de la Muela a la Muga con Soria, yo de feito pues desde Ricla de Martins, leyendo a previsión, pues no iba a haber llegado partido, pero si ese cambio de opinión y de Tardis se quería ir, pues no podía haber plegalle. Y las imágenes que veíamos también, dos recoge pelotas con una pala, zagales de 12 años reballando a Sinas, son de vergüenza y que haya autorizado eso, que se lo frega a mirar, que será una imagen muy mala. Y ya para rematar, Jaume Nogués, director deportivo de la Andorra, un equipo que ha marcado a suya plaza en segunda B, Earning on the pitch, y que diga que nos ha feito todo lo posible para jugar, pues oye, vais a tú y con una pala te pones a quitar niego, porque en cada que de Huesca se traiga un tractor que ya agachen con palas quitando niego y diga eso, pues bueno, ya esto de lo que son convirtiendo o fútbol en una efemera
y ese hombre que se lo ofrega a mirar también lo que dice y que tengo una mica de respeto, que la Andorra ye tela que esté compitiendo en segunda división y cómo ha ido puyando de categorías. Porque fa risa que, que con 1000 personas o poco más que van a un suyo estadio nacional esté compitiendo en segunda división y que genera la Andorra y que recibe de televisión. Por ejemplo, y tornamos a la televisión, que desde luego un tratamiento peor no puede estar lo que fa a televisión con los Zaragoza. Y que se ponga a televisión por encima de la seguridad del jugador, a seguridad de la gente que iba al estadio, por encima de todo, os diners o negocio, por encima de todo, sin ningún tipo de raba ni de... Y después ya para rematar, pues la radio, con los partidos que le han suspendido a Zaragoza, en vez de andar por Igua, en casa con el Sporting por gripe, Fuenlabrada por gastroenteritis, coincidió con las fiestas de Fuenlabrada, y este año en Primera División una previsión errada de mucha previa en Madrid, ya con mucho tiempo suspendió o partido Atlético de Madrid Sevilla, pero ayer que le va a ir, que le va a jugar, en cada que la recomendación de las administraciones y era quedarse en casa tuya salvo fuerza mayor. Esta ayer la liga de Tebas. Venga, bueno.